¿Os habéis imaginado ya la vida después del coronavirus? Pues no sois los únicos. La mayoría de las personas han estado reconsiderando lo que de verdad importa, su vida, y más durante esta situación que estamos viviendo. Vivíamos bajo los efectos de la crisis del 2008 y ahora, además de esa, viviremos la del coronavirus. Una crisis sanitaria que, como podemos ver, ha provocado una crisis económica. En un abrir y cerrar de ojos se perdieron cientos de miles de vidas, desapareciendo 200 millones de puestos de trabajo y el comercio mundial bajó un 40% de golpe, y eso solo en los primeros meses. El índice de pobreza multidimensional 2018, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que hay más de 1.300 millones de personas en todo el mundo que sufren la pobreza de distintas formas. En los casos más graves, las personas que viven en la pobreza extrema sufren hambre. No tienen acceso a agua potable ni a servicios básicos como la salud y la educación. En los países desarrollados, las personas más desfavorecidas son vulnerables a la malnutrición, exclusión social y discriminación. Pero, ¿cuál es el origen de la pobreza? ¿A qué se debe la falta de recursos que provoca la pobreza en muchas regiones del mundo? La ONG Oxfam Intermón distingue entre las causas que provocan la pobreza y los factores que contribuyen a mantener las condiciones de escasez y carencias a largo plazo, lo que hace más difícil revertir la situación. Expliquemos las causas que acrecientan y acentúan la pobreza en el mundo. Empecemos. Aunque cada territorio y cada caso son diferentes, existen una serie de causas históricas que explican el origen de la pobreza, como el colonialismo o la guerra, la esclavitud y las invasiones. La situación de pobreza que vive una parte de la población mundial, especialmente los países del sur, se debe a procesos históricos como el colonialismo, un sistema político por el que un país explota los recursos de un lugar en un país extranjero. Este proceso tuvo lugar durante siglos en países de África, Asia o América. Por otro lado, la violencia y destrucción que provocan las guerras es otra de las causas más graves de la pobreza global. África y Oriente Medio son dos de las regiones más afectadas por la guerra, como señala la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados. En los países que sufren un conflicto armado desde hace años como Siria, el Yemen, Sudán del Sur o Nigeria, la población tiene más dificultades para recuperar la normalidad, trabajar y acceder a servicios básicos. Pero es que además de todo eso ya teníamos otra crisis encima, la crisis del cambio climático, por la que se pierden 7 millones de vidas debido a la polución y más de la mitad de los animales salvajes han desaparecido durante los últimos 50 años. Cada año la crisis climática y ambiental nos sale más cara. Bueno, centrémonos. Lo que necesitamos ahora es una recuperación que piense en las personas. Pero espera, que estamos en crisis y no hay dinero. Entonces tendremos que centrarnos primero en la economía, ¿no? Pues lo cierto es que no del todo. Si nos limitamos a salvar la economía sin pensar en las personas, saldremos de la crisis con más desigualdad económica y más precariedad laboral. La crisis actual nos ha obligado a pensar sobre lo que de verdad importa, pero siempre nos olvidamos de una de las cosas más importantes, nuestra relación con el planeta, y se nos está acabando el tiempo. Los científicos del IPCC ya nos avisaron de que teníamos menos de 10 años para reducir de manera drástica las altas emisiones de gases con efecto invernadero, o el daño sería irreversible. De no cambiar nada, ni aun pasando esos 10 años confinados, lo conseguiríamos. Si dedicamos toda nuestra energía en volver a esa economía, se cumplirán las peores predicciones de los científicos, y eso, aunque ayudara a las personas, nos haría olvidarnos de la crisis actual para centrarnos más en el cambio climático, ¿verdad? Por suerte no, pero ¿cuáles son los factores que perpetúan la pobreza? Además de estas causas, existen factores que impiden o hacen más difícil cambiar la situación para combatir la pobreza. Entre los factores económicos, Oxfam Intermón destaca el modelo de comercio internacional y la desigualdad en el reparto de recursos. Por ejemplo, algunas grandes multinacionales utilizan mano de obra barata en países en desarrollo en lugar de contribuir de forma justa a la economía de estas regiones. Es una forma de abaratar costes y conseguir mayores beneficios para la empresa, pero que prolonga la situación de pobreza de miles de familias.
Del mismo modo, el reparto desigual de recursos perjudica a los sectores más vulnerables de la población, que no tienen el mismo acceso a los servicios básicos, como salud, educación o vivienda. Uno de los colectivos más afectados son las mujeres, que cuentan aún con menos recursos para su desarrollo por culpa de la discriminación de género. La corrupción también disminuye e incluso impide que estos recursos se destinen a servicios sociales para la población. En muchas ocasiones la sanidad, el acceso a agua potable o la educación superior pasan por manos privadas que los comercializan para su propio beneficio. Podemos resolver todas las crisis a la vez: el hambre, la pobreza, la contaminación de los mares, reducir las desigualdades, el trabajo decente y crecimiento económico, el agua potable, acceso a una energía asequible y sostenible, solo y a través de una transformación verde, haciendo inversiones limpias y sostenibles, incluyéndonos a todos. Los gobiernos ya están hablando de planes para introducir nuevas energías renovables, transporte limpio, economía circular e infraestructuras regenerativas. Si aceleramos este proceso, ganaríamos todos, hoy y mañana. Los ejemplos verdes en el sector energético ya estaban creciendo, pero con una regeneración verde se dispararía, llegando casi a los 78 millones en la próxima década. ¿Cómo podríamos contribuir a la lucha de la pobreza? Invirtiendo, por ejemplo, en energías renovables, se crearían 42 millones de empleos. Los sectores vivirían en una explosión parecida, creando todo tipo de puestos de trabajo. También, si ayudamos a las empresas, deberíamos hacerlo a cambio de que reduzcan sus emisiones y fomentando políticas que combatan la desigualdad económica. Tiene lógica, si invertimos, pues que sea en el futuro, no en el pasado. Imagínate si en lugar de subvencionar las antiguas energías, creamos un sistema en el que quien contamina agua paga. Reduciríamos emisiones, claro, pero es que además cada euro invertido en una recuperación verde nos devolvería casi entre 3 y 8, o sea, acabaríamos recuperando todo lo invertido y más. Podríamos invertir en la sociedad y la economía, y el invertir en sociedad, economía y el medio ambiente aplastando las emisiones. Podemos salir de esta siendo mejores que antes. Tenemos recursos, tecnología, ganas, científicos, celebridades, economistas, instituciones e incluso las empresas se apuntan. Y eso ya nos incluye a nosotros. Una cuestión social. Expliquémosla. Los hábitos y acciones de nuestro día a día también pueden contribuir a agrandar las desigualdades. El desperdicio de alimentos y la pérdida de terrenos fértiles provocada por las actividades humanas, como la deforestación, la construcción o el cambio climático, provocan la escasez de alimentos. Cada año, una tercera parte de los alimentos producidos en todo el mundo se tira, una cantidad que podría alimentar a más de 800 millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por último, la indiferencia de los países desarrollados y su falta de implicación es otro factor que perpetúa la pobreza. Esta situación se agravará sobre todo si se cumplen las previsiones de crecimiento de la población mundial, que podría llegar a los 9.000 millones de habitantes en 2050. Pero, ¿qué podemos hacer para terminar con la pobreza? Os estaréis preguntando. ¿Qué os parece esto? Empecemos. Primero, tener un impulso del comercio justo. Es decir, el comercio justo promueve unas relaciones comerciales basadas en la justicia, la igualdad y permite mejorar la calidad de vida de muchas personas o transformar comunidades mediante el acceso a infraestructuras básicas como agua potable, centro de salud o escuelas. También es muy importante ayudar a través de salarios dignos, un precio honesto, la igualdad de género o la ausencia de explotación laboral y el trabajo infantil. Todo esto se están sentando las bases para luchar contra algunas de las causas de la pobreza en el mundo y ofreciendo a productores una oportunidad para progresar, desarrollar conocimientos y capacidades y, ante todo, garantizar un medio de vida y poder valerse por sí mismos. No debemos buscar generar dependencia ni potenciar un mero intercambio monetario.
a cambio de productos, sino que hay que favorecer el desarrollo de los grupos productores. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente garantizando su sostenibilidad a nivel social, ambiental y económico. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues debemos de trabajar para sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios del consumo responsable y el impacto que genera sobre agricultores y agricultoras su elección. Otra opción sería dar visibilidad a los derechos de la mujer. Intermón Oxfam, a través de su campaña Basta, está luchando para que se garanticen los derechos de las mujeres y niñas al exigir que los gobiernos que trabajen para que la igualdad del género y la no violencia sean una realidad. Para la violencia no hay límite geográfico que suponga un obstáculo, ni ámbito cultural que sea una garantía para su ausencia. Cualquier mujer o niña en el mundo puede sufrir los efectos de su crueldad. Y si no hacemos algo para evitarlo, 1 de cada 3 mujeres lo padecerá a lo largo de su vida. Pero entonces, ¿por qué hay personas o colectivos que consideran natural la violencia contra la mujer? O también puede ser, ¿son las mismas que consideran que hay trabajos que no pueden desempeñar por su género? ¿O es que piensan que la mujer es más débil que el hombre? Intermón Oxfam dice que ha llegado el momento de decir basta. Sobre todo, basta a los roles de género, a los abusos, a escuchar que una mujer vale menos que un hombre, así que necesitamos que tú te unas con nosotros. Uno de los datos más llamativos sobre esta situación sería este dato, sobre las desigualdades crecerán si hoy no se pone freno a las causas y factores que alimentan la pobreza. ¿Cuál es? Que el trabajo que hacen las mujeres equivale a una 1/8 parte de la riqueza mundial y el cambio climático lo hace aún más difícil. Por lo tanto, la concienciación sobre la pobreza en el mundo es un factor clave. Contando con el apoyo de las instituciones y la ciudadanía, tanto nosotros como otras organizaciones podemos ayudar desde varios frentes a mejorar la calidad de vida de las personas con menos recursos. ¿Sabías que poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? La principal referencia en el combate contra la pobreza en el ODS se encuentra en el objetivo 1, poner fin a la pobreza entre todas sus formas en todo el mundo. Una de las claves para conseguirlo es garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluyendo la mejora de la cooperación internacional para el desarrollo. Así que la meta es promocionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, para que puedan poner en práctica políticas y programas encaminados a terminar con la pobreza en todas sus dimensiones. Otra de las metas establecidas en los ODS para acabar con la pobreza es crear normativas sólidas a nivel nacional, regional e internacional que tengan en cuenta las cuestiones de género. Así que este es el objetivo número 1 de los ODS 2030.